Hola gente, pues para entender la historia del Perú muchas veces, muy aparte de los clásicos historiadores nacionales, he tenido la necesidad también de aprender de historiadores, científicos, viajeros extranjeros que para mí han tenido mucho mayor perspectiva, agudeza y sobre todo la independencia para pues darnos una visión más realista de las cosas. Muchas veces los historiadores peruanos pecaban de partidistas o muchas veces también de pues panegiristas, de políticos corruptos. Sin embargo, los extranjeros, como muchos pues pregonaban su amor por el Perú, ya que muchos de ellos vivieron buen tiempo, pues también tuvieron la hidalguía y la inteligencia de señalar los hierros y la problemática de la política peruana en esos años. Y para mí uno de los más grandes hombres extranjeros que escribieron sobre el Perú es sin duda el alemán Ernst Middendorf. Este hombre que, como él dice, pues vivió más de 20 años en el Perú en diferentes estadías, 3 estadías. Él afirma que fueron los mejores 20 años de su vida, por lo cual pues el hombre amó al Perú como si fuera su patria, su Alemania natal, y pues escribió un libro que se titula pues son 3 tomos exactamente, son exactamente 3 tomos en los cuales pues están divididos en el tomo 1 Lima, el tomo 2 la costa y el tomo 3 la sierra, en los cuales pues describe lo que es la idiosincrasia, la cultura, la historia, incluso la forma de gobierno y las diferentes instituciones del Estado. El libro se llama Perú, observaciones y estudios del país y sus habitantes durante una permanencia de 25 años, y más de 2 décadas, más de 20 años, en la que el hombre vivió en varias estadías. El hombre que desde temprana edad recaló en el Perú fue gracias a una jugada del destino, ya que el hombre quería embarcarse en una aventura, conocer el mundo, pues se embarcó a Australia. Sin embargo, allá en Australia, viendo cómo se estancaba, el hombre fue como una especie de médico, recién graduado de médico de su Alemania, pues se quedó un poco aburrido en Australia, y es ahí que decidió pues embarcarse por el mundo y pues andar hacia el nuevo mundo. Esta vez recaló en Chile. Sin embargo, su decepción fue espeluznante, porque él creía que llegando al nuevo mundo se iba a encontrar con un trópico, con un mundo muy verde, ¿no? Sin embargo, recuerden que Chile es tipo el paraíso, pues como que no es tan verde que digamos, ¿no? O no es tan tropical, y pues decidió andar más al norte. Esta vez recaló en Perú, en la ciudad de Arica, y pues en Arica, Perú, el hombre tampoco no vería ese trópico tan soñado pues en sus ideales, ¿no? Sin embargo, ahí estaría trabajando durante 6 años para una compañía estadounidense y viviría lo que es todo lo correspondiente al sur del Perú. Luego pues se embarcaría a su país de nuevo y regresaría de nuevo tiempo después, ya en la década del 40. La primera estadía en Arica fue en la década del 30, del 40. Sin embargo, volvería ya en la década del 50, ya más maduro, pero con esas ganas de seguir explorando, y recalaría en Lima, donde serviría como médico, y gracias a su labor como doctor se ganaría el aprecio de figuras como el mismo presidente Prado o Balta. Sin embargo, pues ya volvería a su país para agarrar papeles, y volvería ya en la década de los 70, y luego de los 80, donde se quedaría pues y sería testigo de lo que fue la invasión chilena.
y pues también viajaría por lo que es la costa, y este último viaje ya sería más un viaje de exploración, un viaje más científico, porque muy aparte de médico, el hombre también se dedicó a la antropología y también a la arqueología. Y pues veamos el primer libro, Lima, porque su obra es muy vasta. Ahorita acabo de terminar el primer tomo de su obra, que es Lima, y para mí es uno de los mejores mosaicos de la ciudad capital del Perú, porque el hombre describe muy aparte la historia de Lima, desde la llegada de los españoles, de la llegada de Valverde, el primer español que llegó acá a Lima, y el saqueo correspondiente de Pachacamat. También por ahí puedes toparte con una especie de prejuicios o racismo contra los españoles, ya que el mismo Middendorf decía de los españoles que eran vagos, ¿no? Y justamente esa pereza la heredaron a sus descendientes, ¿no? O a los mestizos o criollos, ¿no? Que justamente el hombre recalcaba en los males, ¿no? De los españoles, ¿no? La pereza, ¿no? Algo también muy racista, ¿no? Aunque veía muy sacado de los pelos, ¿no? Pero bueno, hay que ver al hombre como un hombre de su tiempo. Y bueno, también hablaba de lo que es la historia, ¿no? Su punto de vista, de la ambición de Bolívar, la estulticia de Gamarra, la impulsividad de Salaverry y de los diferentes caudillos. O también habla de Castilla como si fuera uno de los más grandes militares, pero bueno, ya sabemos muchas cosas, ¿no? De Castilla. Sin embargo, también habla de su vicio por el juego, ¿no? Cuenta muchas anécdotas a partir de ese parte de historia, pero también cuenta lo que fue en la época del Guano, en Lima, sobre los grandes terratenientes que generaron ganancias con esos negociados bajo la mesa, corrupción del Guano. Y justamente Middendorf acá hace hincapié en la corrupción como uno de los grandes males del Perú. Y si Middendorf hubiera recalado en esta temporada actual, en el siglo XXI, pues también hubiera escrito lo mismo. Pues esa misma tara en la corrupción hace que el Perú sea un país inviable, un país que lamentablemente esté condenado a la ruina y que solamente esté avanzando junto con los demás países latinoamericanos por inercia. Esto quiere decir pues que solamente el progreso pues viene de la mano de afuera y no del mismo Perú, sino avanza así nomás, como quien diciendo, sigamos el ritmo del tiempo, el ritmo del día, el ritmo de la noche, ¿no? Y sin hacer nada, progreso tecnológico, ni educativo, ni social, nada, ¿no? Y esto también por los diferentes racismo también que había. Por ejemplo, acá apunta Middendorf en las diferentes estratificaciones sociales y raciales, ¿no? Que también condenaban a las grandes mayorías, sobre todo a los campesinos, a los indígenas y también a la gente de piel morena, a los antiguos esclavos, y en beneficio de una pequeña minoría, los blancos, a lo cual pues Middendorf decía que estos blancos pues que tampoco no eran tan blancos porque muchos eran criollos, pues abusaban de esa jerarquización estúpida de la idiosincrasia peruana y sobre todo limeña, ¿no? Que justamente es el Lima que él describe de manera magistral, sin embargo también critica esa Lima que él decía que para que el Perú progresara, en palabras de Middendorf, para que el Perú progresara, Lima tendría que dejar de ser capital del Perú, de un país tan varonil, tan histórico, lleno de cultura. Pues la capital tenía que recaer en el mismo capital histórica, que fue el Cusco, ¿no? En cambio, pues Lima, que era una ciudad amanerada, una ciudad que el mismo clima hacía débil a sus habitantes, pues era una ciudad que lamentablemente condenaba al tercermundismo al Perú. Estas son palabras de Middendorf muy avanzadas para su época, ¿no? Pues Lima, como capital del Perú, ha sido una tara. Y acá Middendorf, viviendo en Lima una larga temporada, pues él apuntaba a eso, ¿no? Porque justamente también la mayoría de la política se basaba acá, ¿no? Y también él veía también cómo la corrupción destruía todo esto, ¿no? Y sus cimientos enraizados acá en Lima, ¿no?
muy aparte también de lo que es la descripción de Lima, de todo ya lo que vengo diciendo, la idiosincrasia, el racismo, la corrupción, también sus edificios, su forma de gobierno, todo esto. Hay un capítulo aparte que es la parte del cementerio, donde justamente él describe el primer cementerio previsto era Maestro, el cual pues él con ironía describe que anteriores enemigos a muerte, pues ahora estaban sepultados prácticamente en una vecindad. Por ejemplo, Castilla con Vivanco, La Mar con Gamarra, o el mismo pues Echenique con Vidal, ¿no? Cosa muy curiosa, ¿no? Porque si tú algún día vas por el Víctor Maestro vas a ver la tumba, es así, ¿no? Si sabes historia del Perú vas a ver tumbas regadas por uno y otro lado, y pues muchos nombres que un día fueron enemigos, pues vas a ver ahora cercanos, ¿no? Es algo muy curioso de la historia del Perú, y te recomiendo que visites el cementerio del Víctor Maestro. Y pues Middendorf, que también hace hincapié en la gastronomía, sí, porque también es parte de la cultura, ¿no? Y él habla con mucha pasión, con mucho fervor de la gastronomía peruana. Me sorprende que muchos platos que otrora eran muy populares, al día de hoy hayan sido relegados, ¿no? Por ejemplo, la cazuela, que bueno, si bien muchas veces se sirve a veces en el menú del día, pero antes era un plato principal, ¿no? O también la forma del ceviche, que antes era preparado de otra forma, ¿no? Era un conglomerado de pescado y cítricos que eran enmacerados todo el día, ¿no? Y ahora pues prácticamente estás al instante, ¿no? Una cosa, bueno, que muy aparte, pues que para los amantes de la gastronomía, por aquí tienen un verdadero mosaico de lo que fue la gastronomía en esos tiempos, ¿no? Una gastronomía muy exquisita, y que Middendorf supo apreciar prácticamente más de 100 años antes de que lo hiciera el mismo Gastón Ascurio, ¿no? Por eso Middendorf, para mí, ha escrito el mejor libro o compilación de lo que es la historia, de cultura, idiosincrasia de Lima, porque el primer tomo es Lima, ya dije. El segundo tomo, que ahora voy a comenzar a leerlo, es de la costa, y el tercer tomo es la sierra. Estos tomos, pues estos libros complementan lo que es la historia del Perú, ¿no? Sin embargo, Middendorf, que fue un viajero incansable, pues no pudo seguir avanzando más en su investigación, ya que en un viaje al Extremo Oriente, a una edad también avanzada, sin embargo, aún a esa edad seguía trabajando, pues el hombre falleció, ¿no? En la lejana Ceilán, ¿no? En Sri Lanka, pues, ¿no? En el subcontinente asiático. Y pues con la partida de Middendorf tal vez fue una de las más grandes pérdidas de la historia del Perú, porque si bien Middendorf escribió sus obras en alemán, pues recién a partir de la década del 70 del siglo pasado, pues sus obras fueron recién traducidas al español, y es ahí donde conocemos el valor de la obra de este gran alemán que amó verdaderamente al Perú como si fuera su patria natal. Y pues Middendorf de veras debería tener más cabida, ¿no? Porque en la historia del Perú, porque ya dije que muchos historiadores peruanos hay veces en sus escritos abusaban de su partidismo o también de su paterismo, para hablar bien claro, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se habla de Basadre como el gran historiador del Perú, ¿no? Pero muchas veces Basadre no pone los puntos sobre las íes, ¿no? Por ejemplo, con corrupción o con la estulticia de sus acciones de diferentes políticos como Pierre, como Prado, ¿no? Los suaviza, muy suavecito, ¿no? En cambio, Middendorf apunta aquí bien claro, ¿no? Y directo, ¿no? Como la corrupción, como uno de los grandes males, y si no erradicamos esos males, como decía Middendorf, de dos formas: uno, la educación, o dos, las armas, de una forma brutal, radical, ¿no? Si no erradicamos eso, el Perú está condenado a la extinción. Y Middendorf, siendo alemán, claramente lo pudo ver eso, y lamentablemente al día de hoy como la corrupción pudre todo, ¿no? Y por eso pues mi aprecio a este verdadero peruano de corazón, alemán de nacimiento, que pues supo esbozar el mejor mosaico de lo que es Lima, ¿no? Gente, por eso mi recomendación, que leas este libro, que está como Perú, observaciones y estudios del país y sus habitantes durante una permanencia de 25 años. Tomo 1, Lima de Middendorf. Gente, pues sin más que decirte,
Nos vemos en otro video y pues espero que pues sigas el canal y te suscribas. Hablamos, gente. Aguante Middendorf.